Hace algunos días se celebró el Día del Amor y la Amistad y pues yo tuve la oportunidad de conducir por esta calle que queda ahí cerca de mi casa y cuando yo iba eh, pasando por ahí vi que a la orilla de la calle habían unas flores y habían unos globos que decían te amo, algo muy bonito, pero era alguien, detrás de eso había algo triste, ¿verdad? Quizás alguien había perdido a un ser querido y pues cada vez que hay algo especial, quizás su cumpleaños, el Día del Amor o algo así, yo veo flores ahí. Entonces es común en nuestra cultura que para que nosotros podamos recordar algo, utilizamos ciertos símbolos. Por ejemplo, cuando se nos muere un familiar, nosotros vamos y llevamos flores, ¿verdad? Las ponemos ahí y eso nos recuerda todas las cosas que nosotros pasamos con ese familiar. El pueblo judío era experto en hacer este tipo de cosas, ciertos símbolos que les recordaban a ellos algo que había pasado anteriormente. Así que hubo un evento importante que marcó su vida, bueno, varios eventos importantes, pero cuando vamos viendo la historia, por ejemplo, ¿recuerdan que nosotros vimos la historia de Noé? Cuando Dios hizo que la tierra se secara y lo primero que Noé hizo cuando salió del arca fue levantó un altar a Dios. Entonces él puso ahí varias piedras y esas piedras pues le recordaban a ellos la fidelidad que Dios había tenido con ellos. Más adelante, cuando el pueblo de Israel, esto lo vamos a ver más adelante, cuando Josué pasa con el pueblo de Israel el Jordán hacia la tierra prometida, una vez que pasan, él levanta un monumento a Dios. Entonces levantó ahí 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y bueno, actualmente en Nueva York hay algunos judíos viviendo y saben que cuando ellos llegan a un apartamento, ellos toman parte de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos toman parte de esa escritura y lo ponen en las puertas. Entonces, Dios les había dicho a ellos, cuando Dios estaba dando la ley, que ellos debían de poner en los postes de sus casas las escrituras, en lugares donde ellos podían recordar. Los judíos todavía guardan ese tipo de cosas. Y si usted va a Nueva York, usted va a ver partes de la Torá puestos en las puertas, ahí en Nueva York. Así que, pero hay una celebración muy importante que nosotros vamos a tener pronto, lo cual se llama la Pascua, ¿verdad? La Pascua tiene un simbolismo muy importante para nosotros y lo tiene también para el pueblo de Israel. Como hemos estado estudiando en el último sermón, vimos que Moisés, después de poner tantas excusas a Dios, finalmente Moisés decidió obedecer, ¿verdad? Así que ahora Moisés se va a presentar ante el faraón para pedirle que deje ir a su pueblo Israel. Y vamos a ver una serie de eventos que pasaron ahí. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 5. Y nos vamos a estar moviendo ahí en los primeros capítulos de Éxodo. Finalmente Moisés se presenta ante el faraón y alguien iba con él. Recuerdan que Dios le dijo, bueno, ya que tú estás poniendo tantas excusas, te pondré a alguien que vaya contigo. ¿Quién era ese alguien? La persona que iba con Moisés. Aarón, ¿verdad? Así que ellos vienen y son obedientes a Dios y se van a presentar ahí. Entonces, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo bien difícil. Ellos tenían que trabajar ahí con los egipcios en unas tareas muy duras. Y los egipcios les proveían a ellos la materia prima. Ellos hacían una especie de ladrillos, por así decirlo. No sé cuántos de ustedes conocen los bloques. Pues los bloques se hacen con cierto tipo de grama, gras, y se mezcla con lodo. Y ellos hacían un tipo de ladrillos, algo así. Entonces, pero los egipcios proveían a ellos toda la paja que utilizaban para hacer eso. Y llegó un momento donde los egipcios le dijeron, bueno, vamos a esclavizarlos y ya no les vamos a dar más la paja para que hagan los ladrillos. Ustedes tienen que ir y buscarla
y después tienen que venir y seguir haciendo los ladrillos. Y la cosa era que no solamente tenían que hacer, no tenían que hacer menos ladrillos, tenían que seguir haciendo la misma producción que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo se vuelve el trabajo? Se vuelve más difícil, ¿verdad? Algunos de ustedes que trabajan en construcción van a Home Depot y compran todas las cosas, imagínense, fácil, ¿verdad? Pero imagínense que a usted le digan, bueno, ya no hay Home Depot, ahora usted tiene que ir y cortar la madera, cortar los árboles y hacer lo que usted necesita. Sería difícil, ¿no? Entonces para ellos las tareas se volvieron más difíciles, se volvió pesado. Entonces ellos comienzan a clamar a Dios y Dios escucha y dice, he escuchado la voz de mi pueblo Israel y ahora pues Él va a libertar a su pueblo. Entonces dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hayas hecho delante de Faraón las maravillas que yo te mando, que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón. Entonces no iba a ser fácil que Faraón dejara ir al pueblo. Dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, Dios iba a endurecer el corazón de Faraón porque cuando el pueblo fuera libre, Dios quería que ellos recordaran que no era Moisés quien les había dado libertad, sino que ellos recordaran que la mano poderosa de Dios era quien les había dado libertad. Entonces por eso iban a pasar una serie de eventos que Dios iba a hacer para liberar al pueblo de la esclavitud. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón? Usted puede decir, pero entonces, ¿cómo podemos decir que Dios es tan bueno si Dios endurece el corazón de las personas para que no obedezcan o que no crean? Bueno, déjenme explicarle esto. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, quiere decir que Dios apartó su presencia de Faraón. Y cuando Dios aparta su presencia de una persona, la actitud de esa persona va a ser buscar el mal automáticamente. O sea, no hay nadie que nada haga lo bueno, dice Romanos, no hay nadie que busque a Dios. Si Dios quita la presencia de usted, su presencia, usted va a hacer cosas tan malas que usted ni se imagina que usted puede hacer. El hecho que nosotros hagamos algunas cosas buenas, nos portemos bien, de vez en cuando, ¿verdad? Por lo menos, quiere decir que la presencia de Dios está con usted. Si la presencia de Dios lo abandona un solo momento, entonces usted va a comenzar a actuar de una manera como lo hizo Faraón. Entonces eso quiere decir que Dios endureció el corazón de Faraón, simplemente apartó su presencia. Ahora, en el capítulo 5 de Éxodo, Moisés se presenta ante Faraón y le dice lo siguiente: así dice Jehová, déjame ir. Estamos en los primeros 2 versículos del capítulo 5. Moisés se presenta ante Faraón y le dice, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, bueno, también no solamente Moisés habló con Faraón, sino que también habló con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, dice ahí que ni ellos escucharon, porque tenían tanta aflicción de espíritu por toda la esclavitud a la que ellos estaban siendo sometidos, que no tenían ni ganas de escuchar a Moisés. Imagínense cómo estaba el pueblo. Así que, pero Dios mostraría su poder y Moisés se presentó a Faraón. Bueno, y recuerdan que, bueno, Moisés no creía, ¿verdad? Decía, no quería ir donde Faraón. Él no me va a creer, esto va a pasar, y si me pregunta que quién eres tú, imagínate, y el pueblo tampoco me va a creer. Y bueno, aquí Moisés ya se presentó, se va a presentar ante Faraón, ya se presentó ante el pueblo no le creyó, pero Dios iba a hacer maravillas para hacer que el pueblo pudiera creer. Y bueno, recuerdan que le dijo Dios a Moisés, toma esa vara, y entonces Moisés toma la vara y se la convirtió ¿en qué? En serpiente. Entonces ahora las mismas cosas que Dios le había mostrado a Moisés iban a pasar delante de Faraón. Ellos se presentan ante Faraón y dice que Moisés toma la vara, la tira ahí, y para demostrar que él estaba con Dios, la vara se convierte en una serpiente.
Pero también habían hechiceros que con el poder del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Podían hacer lo mismo. Entonces ellos convirtieron algunas varas en serpientes, pero dicen que la vara de Moisés se comió a las demás serpientes. Bueno, esto parece algo así como de película, ¿verdad? Pero es algo que Dios tuvo que hacer para que Moisés primeramente pudiera creer y después que Faraón pudiera ver de que la mano de Dios estaba con Moisés. Pero eso no fue suficiente. El corazón de Faraón se endureció más. Y luego van a venir ciertas plagas. Van a venir 10 plagas que iban a sobrevenir sobre Egipto por causa del endurecimiento del corazón de Faraón. Ahora, algunos de ustedes han escuchado acerca de estas plagas, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar repasando un poco acerca de algunas de ellas. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de la plaga de sangre. Eso se encuentra en Éxodo 7, del 14 al 25. Y Moisés se presentó ante Faraón cuando Faraón salía del río. Y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me envió a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero Faraón, ¿qué dice? No quiso oír. Así Moisés extendió su mano hacia el río y éste se convirtió en sangre, y luego los peces murieron y toda la vida que había en el estanque. Y después todas las reservas de agua que tenían, imagínense. Ellos tenían estanques donde tenían reservas de agua. Todo eso se convirtió en sangre. Ahora, por 7 días todo estuvo convertido en sangre. Imagínense, ¿ha ido usted algún día a un mercado, ahí en Latinoamérica principalmente, donde venden pescado? ¿Cómo huele ese lugar? Se siente súper fuerte, ¿verdad? Y eso que en algunos de los casos, la mayoría de los casos, es pescado fresco que acaban de sacar. Ahora imagínense cómo era la mortandad en esos 7 días, donde todos los peces murieron ahí. Y entonces la sangre por un momento puede oler bien, pero cuando se deja cierto tiempo, comienza a oler terrible. ¿Ha usted olido un animal muerto? Cuando pasan 3 o 4 días, es horrible. Ahora, eso pasó porque Faraón endureció el corazón. Ahora, después manda otra plaga. Dios manda otra plaga en el capítulo 8. Y entonces, esa plaga era la plaga de ranas. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las ranas? Ahí levantaron algunas manos. Bueno, para mí es algo asqueroso. Yo no les tengo miedo, pero tocarlas es algo es asqueroso. Dice la historia que eran tantas las ranas que cuando una persona quería acostarse para descansar, ya habían ranas ahí en su cama. Imagínense. Era complicada la cosa. Pero sucedió que después de cierto tiempo, Faraón pidió a Moisés de que hiciera cesar las ranas. Entonces Moisés pidió a Dios, cesaron las ranas. Y después amontonaron todas esas ranas en ciertos lugares, imagínense. Y comenzó a oler mal otra vez. O sea, la cosa no estaba fácil, pero aún el corazón de Faraón estaba tan duro. Ahora, hay algo interesante aquí. Continuamente, cuando vemos que Dios manda cada plaga, vamos viendo de que primeramente hay una advertencia de parte de Dios hacia Faraón. Y él le dice: deja ir a mi pueblo para que haga esto. Déjalo libre. Y entonces, por causa de la desobediencia, Dios manda una plaga. Pero lo interesante, lo que yo quiero que usted note es que Dios primero da una advertencia. Y si la gente no obedece, entonces viene el castigo. Entonces, después, como él no quiere dejar ir al pueblo, manda una plaga de piojos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes quizás han tenido problemas con esto ahí en sus casas, especialmente cuando los niños están pequeños, se llevan con otros niños y después llegan con sorpresitas ahí a la casa, ¿verdad? No era nada que ver. O sea, si usted cree que ha tenido problemas con piojos, esto era terrible. Dice que tanto en los animales como en las personas estaban cundidos, llenos de piojos. Era tanta la incomodidad, imagínense,
que no había ni un momento que ellos pudieran estar tranquilos. Eso lo encontramos ahí mismo en el capítulo 8. Ahora, Faraón sigue endureciendo el corazón, entonces ahora vendrá otra plaga que se llama la plaga de las moscas. Ahora, ¿cuántos de ustedes en el verano, durante el verano, llevan frutas a su casa y tienen algunos problemitas? Ahí levantaron una mano por ahí, dice que hay algunos mosquitos. En nuestra casa siempre mantenemos frutas y una de las principales frutas que mantenemos son bananos. Y eso es terrible. Durante el verano muchos mosquitos y ahí pues mi esposa se inventa algunos remedios para los mosquitos, mata algunos cientos y después aparecen otros. Y bueno, era terrible porque solamente en nuestra casa tenemos mosquitos de esos de fruta, pero cuando vemos la plaga que recibieron ellos, era todo tipo de moscos. Eran grandes, pequeños, medianos, como usted se los quiera imaginar. Ahora, era algo terrible. Entonces, cuando sucede esto, Faraón promete dejar ir al pueblo y le dice, pídele a Dios que cese esto y yo voy a dejar ir al pueblo. Aparentemente ahí hay un arrepentimiento de parte de Faraón, pero solamente fue un arrepentimiento de la boca para afuera. Porque dice que una vez que Moisés pidió y dejó ir cesaron las moscas, Faraón endureció su corazón nuevamente y no dejó ir al pueblo. Ahora, quiero que vaya apuntando ahí, si tienen su boletín, ahí hay unas líneas, ¿verdad?, que usted puede llenar. La plaga de sangre es la primera, las plagas de las ranas la segunda, plaga de piojos la tercera, la plaga de moscas es la cuarta. Y ahora vamos con la plaga del ganado. ¿Qué iba a pasar? Todo lo que son ganados, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, sufrirían una plaga gravísima. Murió todo el ganado de los egipcios, pero ninguno de los animales del pueblo hebreo. Quiero que vayamos ahí a Éxodo capítulo 9. Dice, al día siguiente, el versículo 6, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Ahora yo quiero que vean la fidelidad de Dios aquí, porque cuando estaba pasando una plaga en el pueblo de Egipto, dice que nada de esas plagas afectaba al pueblo de Israel. Increíble, ¿no? Imagínense, los hebreos podían ver las maravillas de Dios cuando los egipcios estaban rascando la cabeza por los piojos. Los hebreos estaban tranquilos ahí, viendo cómo los otros estaban sufriendo, viendo cómo Jehová estaba peleando por ellos. Increíble, ¿no? Así que ellos podían ver de que Dios, la mano poderosa, estaba con ellos. Y después Faraón sigue endureciendo su corazón y después viene una plaga de úlceras. Había sarpullido en todas las personas y ellos comenzaron a rascarse y después comenzaron a salir úlceras en sus cuerpos. Ahora, hay algunos por ahí que están así como temblando, ¿verdad? Diciendo, ay, qué feo todo eso. Pero era real. Y después viene un evento que es la plaga de granizo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto caer hielo del cielo? Algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo quedan los autos después de que han caído esas pelotas grandes? Quedan horribles, ¿verdad? Lo bueno es que aquí, bueno, tenemos seguros y quizás el seguro puede pagar, pero ustedes pueden ver la catástrofe que puede ocasionar el granizo. Ahora, nosotros hemos visto aquí ciertas veces cuando cae hielo, pero esta ocasión fue algo mucho más terrible de lo que nosotros podemos imaginar. Y voy a explicarles qué fue lo que pasó. Bueno, comenzó a caer granizo solamente ahí donde estaba el pueblo egipcio. Interesante, murieron animales y murió toda persona que estaba sin protección. Imagínense. Y también fueron destrozadas todas las cosechas y todo árbol. Y después la Biblia dice ahí, pero en Gosén, donde vivían los hebreos, no pasó absolutamente nada. Ahora,
yo quiero que usted piense por un momento cómo era más o menos la cosa. El año pasado teníamos planeado una escuelita de fútbol ahí en Bessemer. Íbamos a ayudar a otra iglesia, a Cristo Nuestra Esperanza. Entonces ese día estaba previsto de que iba a llover. Y a las 4 de la tarde más o menos comenzó a llover aquí en Birmingham, una tormenta increíble. Entonces nosotros pensamos en cancelar el evento. Dijimos, bueno, ya no se puede, los niños se van a mojar y todo eso. Pero mi amigo, quien me estaba ayudando durante el verano, dijo, bueno, yo voy a ir de todos modos y si los padres llegan, ahí vamos a ver cómo arreglamos. Le dice, en el mismo minuto que yo pasé, salí ahí en la salida de Bessemer, estaba como en Birmingham una tremenda tormenta y en Bessemer completamente seco. No sé cuántos de ustedes han visto un evento así, pero es muy común aquí, principalmente en Birmingham. Está lloviendo aquí, después usted se va para otro lado y está completamente seco. Pues eso era exactamente lo que estaba ocurriendo ahí con el pueblo. Los egipcios estaban viendo caer aquellos grandes pedazos de hielo, mientras que los hebreos estaban tranquilitos ahí. Mientras que Dios estaba haciendo sufrir a los egipcios, los hebreos estaban viendo cómo Dios exaltaba su nombre. Como Dios decía, yo soy el Todopoderoso y lo que yo digo se hace. Ahora, interesante ver cómo Dios peleaba por su pueblo. Entonces, quiero que lea conmigo ahí el versículo 9, el capítulo 9, versículo 27. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado otra vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos ver un arrepentimiento de parte de Faraón, un arrepentimiento entre comillas. Porque Moisés viene y le pide a Dios que haga cesar esta plaga. Y bueno, Dios hace cesar la plaga y adivinen qué pasó después. Faraón sigue endureciendo su corazón y dice, no voy a dejar ir al pueblo. Ahora, estamos llenos de personas, ¿verdad?, que tienen un arrepentimiento superficial. Usted ve muchas veces en las iglesias personas que están sirviendo con mucha pasión, aparentemente ellos son cristianos, y después los ve muchos años después y los ve haciendo cosas terribles que usted jamás se iba a imaginar. Bueno, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, muchas veces nos pasa eso, al igual que Faraón, hay un arrepentimiento superficial. A veces salimos de aquí después de un sermón y decimos, oh, cómo me tocó el Señor. Voy a cambiar este pecado en mi vida y sí, ahora sí, Señor, te voy a entregar mi vida. Y eres como me pasó a mí. Iba a los campamentos de jóvenes y ahí hacíamos un compromiso. Y cada vez que hacíamos un compromiso tirábamos un palito al fuego que simbolizaba el compromiso que yo estaba haciendo. Decía, yo estoy quemando ahí mis propios deseos para ahora servirte, Señor. ¿Saben a cuántos campamentos fui yo haciendo una promesa supuestamente de corazón y después volviendo a mi pecado nuevamente? Fui a 5 campamentos. Y yo el primer campamento duré un mes más o menos haciendo las cosas correctas. Después fui al segundo campamento, ya duré 2 meses. Y después tercer campamento, 2 meses y medio. Hasta que por fin, un día pues el Señor me transformó y desde ese día comencé a servirle. Pero hemos pasado por momentos así. Le prometemos al Señor que vamos a cambiar algo y de repente estamos sumidos en el mismo pecado. Ahora, lo mismo pasó ahí con la vida de Faraón. Hay un arrepentimiento superficial. Dice, voy a dejar ir al pueblo. Y finalmente, cuando Dios cesa la tempestad, Él dice, ya no los voy a dejar ir. Y después manda una plaga de langostas. Bueno, langostas no es como lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Langostas nosotros les decimos saltamontes, ahí en Honduras. Son unos pequeños insectos que saltan de un lugar a otro. Y se llenó toda la tierra de ese tipo de insectos. Y después vino una
plaga de tinieblas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les gusta dormir con la luz encendida o cuántos de ustedes les gusta dormir con la luz apagada, pero a mí me gusta que todo esté en completa oscuridad. Así que estoy teniendo un problema ahí en mi apartamento porque vivimos a la orilla de la calle y cuando los carros vienen, alumbran adentro. Pero bueno, podemos experimentar la oscuridad muchas veces cuando apagamos todas las luces, pero eso no es una oscuridad completa. La primera vez que yo experimenté la oscuridad completa, donde se siente realmente pesado, que no puedes ver nada, fue en unas cuevas que hay aquí en Kentucky. Y entonces fuimos y había muchas luces y uno iba caminando ahí y viendo todas las cosas que habían dentro de las cuevas, todo muy bonito. Pero ellos, llega un momento en el recorrido donde quieren hacerte experimentar qué es lo que es estar en oscuridad completa. Entonces ellos apagan todas las luces y tú te quedas ahí, wow. Yo nunca había estado en una oscuridad así tan completa. Y ese día se podía sentir ahí lo pesado de la oscuridad. Ahora, se dice, cuando vamos ahí en el capítulo 10, versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. No había manera en que ellos pudieran tener luz. Imagínense. Ellos podían tratar de encender cualquier cosa para tener luz. Era imposible. Era algo de parte de Dios. Ellos estaban en oscuridad. Nadie se movió de sus lugares en 3 días. Entonces, podríamos pensar de que, bueno, no son plagas tan difíciles de superar, ¿verdad? Ya hemos tenido granizo aquí y hemos salido bien y todo eso. Nada es comparable con lo que nosotros nos podemos imaginar. Y cada una de estas plagas simboliza la ira de Dios por la desobediencia de las personas. Ahora, finalmente Dios dice, voy a mandar una plaga más y con esta voy a terminar. Y aquí sí que finalmente el corazón de Faraón se va a ablandar y va a dejar ir al pueblo. La plaga es la muerte de los primogénitos. Y aquí sí le iba a doler mucho a Faraón, porque desde el hijo del Faraón hasta el hijo de la persona más humilde dentro del pueblo iba a morir. Ahora, yo quiero que vayamos ahí, capítulo 11, versículo 5, rápidamente. Dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está en el molino y todo primogénito de las bestias. Ahora, Dios está continuamente diciéndole a Moisés, ve y deja ir a mi pueblo, y Faraón endurece su corazón. En esta plaga ya no se menciona ahí que se dice, deja ir a mi pueblo. Ahí sí Dios dice, bueno, vamos a enviar esta plaga y con esta sí se va a ablandar el corazón de Faraón. Así que lo que pasó es que Dios le iba a dar unas instrucciones a los hebreos para que ellos pudieran ser salvos de esta plaga. Las demás plagas no habían tocado al pueblo hebreo, pero esta plaga, bueno, ellos no habían hecho nada para que las demás plagas no los afectaran, pero en esta plaga ellos sí tenían que hacer algo. Y vamos a ver lo que ellos tuvieron que hacer y lo que eso significa, qué tiene que ver eso con el Nuevo Testamento ahora para nosotros. Así que pongamos atención ahí en versículo 12, capítulo 12, versículo 3. Lo que ellos iban a hacer era lo siguiente. En el versículo 3 dice, habla ahora toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, el versículo 4 dice, el cordero tenía que ser ¿cómo? Sin defecto, ¿verdad? Sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto.
El versículo 3 dice, y en el versículo 6, en el versículo 3 dice que en el día 10 del mes iban a tomar un cordero. En el versículo 6 dice que en el día 14 ellos iban a matar el cordero. De tal manera que habían 3 días de diferencia ahí, desde que ellos apartaban el cordero hasta que lo iban a matar, en el día 14 del mes. Bueno, guardemos esa información por ahí porque nos va a servir más adelante. Versículo 7 dice, tomarán la sangre del cordero. ¿Y qué tenían que hacer con esa sangre? Ponerla, ¿verdad?, en los postes de las puertas y en los dinteles. Así que las puertas tenían un poste a cada lado y también un poste arriba. Y entonces ellos tenían que usar la sangre del cordero para ponerla sobre las puertas. Entonces, y después lo que iban a hacer era lo siguiente. Ellos iban a comer la carne, iban a asar la carne y la iban a comer. ¿Y cómo la iban a comer? Versículo 11 nos dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Ahora, ¿qué significa esto? Dios estaba instituyendo algo para el pueblo, para los judíos, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, de que ellos tenían que hacer esto cada año, ¿ok? Entonces era una celebración que era instituida por Dios. Y todavía algunos judíos la celebran, ¿ok? Igual nosotros también recordamos la Pascua. Entonces, ¿por qué ellos tenían que comerla parados? Dice que ellos usaban como una especie de vestidos, y cuando ellos ceñían sus lomos, quiere decir que ellos subían sus vestidos un poco, y no sé, como que lo amarraban con algo aquí en sus hombros, y eso les permitía correr con más facilidad. Entonces, lo que significa es que ellos iban a hacer esto preparados para salir de la esclavitud de Egipto. Prácticamente, bueno, vamos a comer rapidito y después de esta comida nos vamos. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacer. Y luego Dios les dice en el versículo 12, yo pasaré aquella noche, la noche de que ellos sacrificaran el cordero, por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Y luego dice ahí en sus Biblias, yo Jehová. Es como, estoy firmando esto, ¿ok? Esto va a pasar porque va a pasar. Entonces, la sangre, en el versículo 13, leemos lo siguiente, la sangre será la señal en la casa donde estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Entonces, el ángel de Jehová iba a venir esa noche, y dice que cuando el ángel viera la sangre ahí en los postes, quiere decir que no iba a matar a nadie que estuviera en esa casa. Pero a los egipcios no se les había ordenado que ellos hicieran eso. Por lo tanto, esa misma noche, cuando el ángel de Jehová pasó por la tierra de los hebreos, todos aquellos que habían obedecido, que habían puesto la sangre ahí en los postes de sus casas, comieron tranquilamente esa noche, nadie murió. Pero en el mismo momento, muchas personas comenzaron a morir ahí en Egipto, incluyendo el primogénito del hijo de Faraón, hasta la persona más humilde, porque ellos no habían puesto la sangre del cordero en las puertas de sus casas. ¿Qué tiene que ver esto con el evangelio? El cordero perfecto para nosotros es Cristo. Ahora, estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios continuamente está llamando a la gente y diciéndole, arrepiéntete de las cosas malas que tú has hecho porque me has ofendido. Eso es lo que Dios está diciendo. Lo mismo que estaba diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo, porque si no lo dejas ir, yo voy a traer una calamidad sobre tu vida. Y lo mismo está pasando ahora, pues Dios está diciéndole a las personas, por favor, entrégame tu corazón, este es el tiempo. Y dice que
y ejecutaré mis juicios, dice en el versículo 12. Ahora, hay un tiempo de misericordia donde Dios está llamando a la gente para que vengan a Él, pero vendrá un tiempo donde Dios ejecutará su juicio. Y todo aquel que no tenga la sangre de Cristo en su vida como el medio para limpiar sus pecados, va a experimentar la ira de Dios. Ahora, si ustedes creen que pueden salvarse de la ira de Dios haciendo cosas buenas, déjame decirte, estás equivocado. La Biblia habla claramente de que la manera en que nosotros podemos escapar de la ira de Dios es solamente aceptando el sacrificio de Cristo Jesús y poniendo esa sangre en nuestra vida para que limpie todos los pecados. Para poder llegar al cielo nosotros necesitamos perfección. Y con una vez que tú falles, tú ya eres imperfecto. Ahora, ¿cómo podemos ser perfectos entonces? Hay alguien que vino, vivió una vida perfecta, luego se sacrificó ahí en la cruz, derramó su sangre, y ahora esa sangre es la que tiene la capacidad de poder limpiar todo pecado que hay en tu vida. En este momento, Dios está ofreciendo la salvación para tu vida. Llegará un momento donde la ira de Dios vendrá. Y todo aquel, así como los egipcios, todo aquel que no haya puesto la sangre de Cristo en su vida, morirá. Y el castigo será eterno. Morirá eternamente. Ahora, ayer haciendo una de las tareas para mi clase, una de las cosas que tuve que estudiar era la doctrina del infierno. Ahora, a mí se me pusieron los pelitos de punta porque estaba leyendo y decía que el sufrimiento nunca va a acabar. Y hay otros que dicen que, bueno, el infierno significa que la ausencia de Dios. O sea, que vas a estar triste porque Dios no va a estar contigo, mientras otros van a estar alegres porque Dios está con ellos. Pero la doctrina del infierno dice que Dios va a estar presente en el infierno, en el lago de fuego. Algunos dicen que el lago de fuego es un simbolismo. También la Biblia habla de que habrán gusanos ahí que van a estar como comiéndose a las personas. Quizás algunos toman esto como un simbolismo, puede ser que es un simbolismo. Pero cuando la Biblia habla de un simbolismo, quiere decir que lo que es real es peor que el símbolo. Así que yo quiero hacerte pensar en este día. Si hoy te tocara morir, si hoy el ángel de Jehová pasara por aquí, ¿a dónde irías tú? La única manera en que tú puedes ser salvo es haciendo lo mismo que hicieron ahí en el Antiguo Testamento. Ellos pusieron la sangre en las puertas y por eso ellos no murieron. La manera para que tú puedas ser salvo es poniendo la sangre de Cristo en tu corazón para que tú puedas ser salvo. Ahora, hablaba acerca del infierno y decía, bueno, ¿Dios va a estar presente ahí en el infierno? Sí. Pero ahora va a estar presente para derramar toda la ira sobre aquellas personas que lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Porque desobedecieron a Dios. Y Dios va a mostrar su justicia a ellos en ese lugar. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ser salvos? ¿Por qué nosotros no sufrimos ese tipo de cosas? Dios mostró en nosotros su misericordia. Para aquellos que aceptamos a Cristo, Dios mostró en nosotros su misericordia, nos dio su gracia. Pero para aquellos que no acepten a Cristo, Dios va a mostrar eternamente su justicia. No es que Dios es injusto, ellos van a recibir lo que merecieron. Y nosotros lo merecíamos, increíble, ¿no? Pero Cristo pagó por nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos, somos libres. Ahora yo quiero, para finalizar, que ustedes piensen en dos cosas. Número uno, si hoy te tocara presentarte delante de Dios, ¿recibirás la ira de Dios o recibirás la misericordia de Dios? Son dos cosas importantes porque en el momento que tú partas de esta tierra,
No habrá otra decisión. Las decisiones las habrás tomado en vida. Y la segunda cosa que quiero que pienses es, ¿cuántas personas tú conoces que si hoy les tocara morir, pasarán un tiempo en el infierno? El infierno no es un juego, el infierno es real. ¿Cuántas personas que tú conoces hoy irían al infierno porque no conocen la verdad del Evangelio? Así que, importante para nosotros pensar esto, porque al salir de aquí vas a tener muchas oportunidades de decirle a las personas, la única manera que tú puedes ser salvo es a través de la sangre de Cristo Jesús. Tal como el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo. Ahora nosotros tenemos que poner la sangre de Cristo a favor nuestro, pidiéndole perdón por nuestros pecados, haciéndolo Señor de nuestra vida. Vamos a orar. Y si hay alguna persona aquí que hoy dice, realmente yo no quisiera pasar una eternidad sin Dios, yo no quisiera pasar una eternidad en el infierno, y hoy quiere pedirle perdón a Dios, hoy es el momento. Mañana puede ser muy tarde, pero hoy Dios te está dando la oportunidad. Así que todo el mundo con los ojos cerrados, y si hay alguien ahí que realmente quiere pedirle de corazón a Dios, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que al igual que Faraón he hecho tantas cosas malas, que mi corazón me lleva continuamente al mal, pero hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, que necesito un Salvador externo a mí. Ese Salvador se llama Cristo Jesús. Así que hoy recibo, Señor, tu perdón. Me doy cuenta que necesito ser perdonado. Necesito que tu sangre pueda hacer un efecto en mi corazón. Entra a mi vida, sálvame. Yo quiero pasar una eternidad contigo. Y Señor, en estos momentos también oramos por familiares y amigos que ahora en este mismo momento irían al infierno si nosotros no les hablamos. Oramos por oportunidades en esta semana, Señor, para que tú puedas ayudarnos a nosotros a ser diligentes y hablar acerca del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.